megáfono diciendo que teníamos que desalojar, pues que hoy era desalojo aquí, te juro que teníamos que ir. En Chiapas, la comunidad de migrantes venezolanos fue desalojada del parque del barrio San Francisco al sur de Tuxtla Gutiérrez debido a una protesta vecinal. México inicia el desalojo de campamentos migrantes. No son bienvenidos aquí. En un movimiento que refleja la creciente presión social y política, el Gobierno de México ha iniciado una serie de operativos para desmantelar los campamentos de migrantes que se han instalado en calles, plazas y parques de distintas ciudades del país. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha respondido al clamor ciudadano, ordenando una estrategia para recuperar estos espacios públicos y mitigar los problemas asociados a la presencia masiva de migrantes. Según testimonios de vecinos afectados, estas áreas, antes pacíficas, se han transformado en focos de inseguridad, con un incremento en robos, venta de drogas y otras actividades ilícitas. Para enfrentar esta problemática, el gobierno desplegó a 36.000 elementos de las Fuerzas Armadas en varias regiones del país. La operación comenzó en el estado de Chiapas, una de las principales puertas de entrada para los migrantes que llegan desde Centroamérica y Sudamérica. Allí, 2.000 policías estatales y 500 agentes de diferentes dependencias participaron en el desalojo de aproximadamente 2.000 migrantes que se habían asentado en el Parque Santo Domingo. Este operativo se llevó a cabo tras una serie de manifestaciones por parte de los residentes locales, quienes demandaban una solución inmediata ante las condiciones insostenibles. El inicio del operativo en Chiapas. La noche del desalojo estuvo marcada por momentos de tensión. Equipos del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y Protección Civil trabajaron en conjunto para retirar a los migrantes del lugar uno a uno. Aunque el proceso fue mayoritariamente pacífico, las emociones estuvieron a flor de piel. Los migrantes manifestaron su frustración y desesperación, argumentando que no tenían otro sitio donde ir. «Usted no sabe lo que hemos vivido para llegar aquí», declararon varios de ellos. Este tipo de expresiones ponen en evidencia el dilema humanitario detrás de estos desalojos. Por un lado, la necesidad de los migrantes de encontrar refugio y, por otro, el legítimo reclamo de las comunidades locales por recuperar sus espacios. El lado humano de la migración. Durante el operativo, varios migrantes expresaron estar dispuestos a todo para defender su estadía. Un migrante hondureño lanzó una amenaza directa. «Si me faltan al respeto o me golpean, por mi madre que me defiendo. Aquí no me muevo». Estas palabras reflejan el nivel de desesperación y el estado de alerta en el que viven muchos de ellos, quienes ven en estos campamentos su única opción mientras esperan una oportunidad para cruzar a los Estados Unidos. Por otro lado, un migrante venezolano compartió una perspectiva más reflexiva. «Desde que salí de mi país, lo perdí todo. No me importa perder lo poco que me queda. Venimos con sueños, somos personas estudiadas, no criminales. Solo queremos un futuro mejor». Este tipo de declaraciones muestran la complejidad del fenómeno migratorio, donde se entrecruzan sueños de superación, historias de pérdida y sacrificio, pero también la percepción negativa que generan en las comunidades receptoras. Impacto en las comunidades locales. Mientras los migrantes luchan por quedarse, los vecinos afectados pintan un panorama distinto. En Chiapas, los habitantes cercanos al Parque Santo Domingo aseguran que la presencia del campamento ha generado inseguridad y deterioro en la zona. Calles, banquetas y hasta entradas de casas fueron invadidas por carpas improvisadas, mientras que negocios locales vieron caer sus ventas debido a la percepción de riesgo entre los clientes. Además, la acumulación de basura y las condiciones insalubres en los alrededores del campamento fueron motivo de quejas recurrentes. Luego del desalojo, trabajadores municipales recogieron toneladas de desechos y repintaron los pasillos del parque, intentando restaurar la normalidad. Sin embargo, la sensación de los residentes es que esta es solo una solución temporal. «Hoy los quitaron, pero mañana volverán. Este campamento rota. La gente se va y llega más», comentó un vecino. Por otro lado, los habitantes han reportado incidentes graves, como actos de violencia, venta de drogas e incluso asesinatos en las inmediaciones de los campamentos.
Este deterioro en la seguridad no solo afecta la calidad de vida de los residentes, sino que también golpea el atractivo turístico de la ciudad, una de las principales fuentes de ingreso para la región. La resistencia de los migrantes y su justificación. Cuando los agentes llegaron al Parque San Francisco, un grupo de 500 venezolanos se había asentado allí, esperando su cita migratoria. Los migrantes defendieron su derecho a permanecer, alegando que el espacio público no estaba siendo utilizado por los residentes locales. Sin embargo, tras ser desalojados, la plaza quedó nuevamente en condiciones deplorables, lo que obligó a cuadrillas municipales a realizar labores de limpieza intensiva. Un migrante explicó su postura diciendo: «En todos los países por los que he pasado, hay casas del migrante que albergan a cientos de personas. Aquí no las hay. Solo queremos un lugar donde esperar». Pero los vecinos, cansados de la situación, decidieron organizarse para impedir que los migrantes regresen a instalarse en sus comunidades. La situación económica y la presión sobre el sistema de asistencia pública. A medida que la crisis migratoria se intensifica, el gobierno mexicano enfrenta una creciente presión económica. Las autoridades estiman que el costo de acoger a todos los migrantes deportados de Estados Unidos podría alcanzar los 3.000 millones de dólares. Esta cifra refleja tanto los gastos directos relacionados con el alojamiento y la asistencia social, como los costos indirectos derivados de la carga sobre los servicios públicos y la infraestructura de las ciudades receptoras. La situación se vuelve aún más compleja debido a la falta de recursos disponibles para darles un soporte adecuado, ya que muchas de las entidades encargadas de gestionar la ayuda humanitaria ya están al límite de su capacidad. En ciudades como Monterrey, las autoridades locales han comenzado a prever una ola aún mayor de migrantes, lo que podría colapsar los sistemas de asistencia pública existentes. La llegada de miles de migrantes no solo pone presión sobre los albergues y los servicios médicos, sino que también provoca un aumento en la competencia por trabajos informales y recursos limitados. Esto genera una situación de competencia que, aunque es entendible en el contexto de la migración, ha empezado a generar tensiones entre los propios migrantes y la población local. La crisis humanitaria en Ciudad Juárez y otras fronteras. La situación en Ciudad Juárez, una de las ciudades fronterizas más afectadas por la migración, se ha desbordado. Más de 30 campamentos se han instalado en diversas áreas de la ciudad, como calles, puentes, tiendas y hasta frente a colegios. Esta desbordante presencia de migrantes ha generado un colapso en la infraestructura urbana. Las autoridades locales aseguran que los campamentos no solo afectan la seguridad, sino que también están alterando la vida cotidiana de los residentes. A pesar de que los migrantes son conscientes de la incomodidad que causan, insisten en que no tienen otra opción. «Estamos aquí porque la migración nos trajo. Si pudieran dejarnos avanzar, no estaríamos aquí», dijo uno de los migrantes en Juárez. Muchos de ellos han llegado a la frontera con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos, pero la constante represión y las políticas migratorias más estrictas de ese país les han cerrado las puertas. Frente a esta situación, los migrantes recurren a la improvisación para sobrevivir, creando campamentos donde pueden, sin importar las condiciones que enfrenten. La falta de empleo formal y las difíciles condiciones de vida han llevado a algunos migrantes a involucrarse en actividades ilícitas, como el narcotráfico, lo que agrava aún más los problemas de seguridad en las áreas donde se encuentran. Las autoridades locales, que ya enfrentan un grave problema de violencia y delincuencia, han expresado su preocupación por la creciente presencia de grupos criminales que reclutan a migrantes desempleados para actividades ilegales, el retorno a Ciudad de México y los migrantes rechazados por Estados Unidos. En la Ciudad de México, una parte importante de los migrantes que han sido rechazados por las autoridades estadounidenses ha optado por regresar a la capital, buscando alguna solución en un entorno menos hostil. Se estima que alrededor de 2.750 migrantes han tomado esta decisión, en su mayoría provenientes de Venezuela, Honduras y El Salvador. Al llegar a la Ciudad de México, se encuentran con una realidad similar: la falta de recursos, la competencia por trabajo y la falta de apoyo institucional. A medida que la situación empeora,
algunos migrantes se han comenzado a organizar para exigir mejores condiciones. Sin embargo, los albergues en la capital ya no tienen la capacidad suficiente para alojar a todos, y las autoridades han comenzado a señalar que el sistema está desbordado. Además, el costo de mantener a estos migrantes sigue aumentando, mientras que el presupuesto destinado a su atención es limitado. La situación se vuelve aún más insostenible cuando se considera que muchos de los migrantes no tienen la intención de quedarse en México, sino que buscan llegar a Estados Unidos, lo que genera un flujo constante de personas que llegan con la esperanza de encontrar una oportunidad. Un migrante explicó su postura diciendo: «En todos los países por los que he pasado hay casas del migrante que albergan a cientos de personas. Aquí no las hay. Solo queremos un lugar donde esperar». Pero los vecinos, cansados de la situación, decidieron organizarse para impedir que los migrantes regresen a instalarse en sus comunidades. La situación económica y la presión sobre el sistema de asistencia pública, a medida que la crisis migratoria se intensifica, el gobierno mexicano enfrenta una creciente presión económica. Las autoridades estiman que el costo de acoger a todos los migrantes deportados de Estados Unidos podría alcanzar los $3.000 millones. Esta cifra refleja tanto los gastos directos relacionados con el alojamiento y la asistencia social, como los costos indirectos derivados de la carga sobre los servicios públicos y la infraestructura de las ciudades receptoras. La situación se vuelve aún más compleja debido a la falta de recursos disponibles para darles un soporte adecuado, ya que muchas de las entidades encargadas de gestionar la ayuda humanitaria ya están al límite de su capacidad. En ciudades como Monterrey, las autoridades locales han comenzado a prever una ola aún mayor de migrantes, lo que podría colapsar los sistemas de asistencia pública existentes. La llegada de miles de migrantes no solo pone presión sobre los albergues y los servicios médicos, sino que también provoca un aumento en la competencia por trabajos informales y recursos limitados. Esto genera una situación de competencia que, aunque es entendible en el contexto de la migración, ha empezado a generar tensiones entre los propios migrantes y la población local. La crisis humanitaria en Ciudad Juárez y otras fronteras. La situación en Ciudad Juárez, una de las ciudades fronterizas más afectadas por la migración, se ha desbordado. Más de 30 campamentos se han instalado en diversas áreas de la ciudad, como calles, puentes, tiendas y hasta frente a colegios. Esta desbordante presencia de migrantes ha generado un colapso en la infraestructura urbana. Las autoridades locales aseguran que los campamentos no solo afectan la seguridad, sino que también están alterando la vida cotidiana de los residentes. A pesar de que los migrantes son conscientes de la incomodidad que causan, insisten en que no tienen otra opción. «Estamos aquí porque la migración nos trajo. Si pudieran dejarnos avanzar no estaríamos aquí», dijo uno de los migrantes en Juárez. Muchos de ellos han llegado a la frontera con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos, pero la constante represión y las políticas migratorias más estrictas de ese país les han cerrado las puertas. Frente a esta situación, los migrantes recurren a la improvisación para sobrevivir, creando campamentos donde pueden, sin importar las condiciones que enfrenten. La falta de empleo formal y las difíciles condiciones de vida han llevado a algunos migrantes a involucrarse en actividades ilícitas, como el narcotráfico, lo que agrava aún más los problemas de seguridad en las áreas donde se encuentran. Las autoridades locales, que ya enfrentan un grave problema de violencia y delincuencia, han expresado su preocupación por la creciente presencia de grupos criminales que reclutan a migrantes desempleados para actividades ilegales, el retorno a Ciudad de México y los migrantes rechazados por Estados Unidos. En la Ciudad de México, una parte importante de los migrantes que han sido rechazados por las autoridades estadounidenses ha optado por regresar a la capital, buscando alguna solución en un entorno menos hostil. Se estima que alrededor de 2.750 migrantes han tomado esta decisión, en su mayoría provenientes de Venezuela, Honduras y El Salvador. Al llegar a la Ciudad de México se encuentran con una realidad similar: la falta de recursos, la competencia por trabajo y la falta de apoyo institucional. A medida que la situación empeora, algunos migrantes se han comenzado a organizar para exigir mejores condiciones.
Sin embargo, los albergues en la capital ya no tienen la capacidad suficiente para alojar a todos y las autoridades han comenzado a señalar que el sistema está desbordado. Además, el costo de mantener a estos migrantes sigue aumentando, mientras que el presupuesto destinado a su atención es limitado. La situación se vuelve aún más insostenible cuando se considera que muchos de los migrantes no tienen la intención de quedarse en México, sino que buscan llegar a Estados Unidos, lo que genera un flujo constante de personas que llegan con la esperanza de encontrar una oportunidad. La postura política de Claudia Sheinbaum y la relación con Estados Unidos. Claudia Sheinbaum, al frente del gobierno mexicano, ha tomado una postura clara en cuanto al manejo de la crisis migratoria. En su última intervención, la presidenta ordenó desmantelar los campamentos de migrantes establecidos en las vías públicas como parte de un esfuerzo por restaurar el orden y la seguridad en las ciudades afectadas. El objetivo es que aquellos migrantes que no tengan familiares o amigos en México sean desalojados y regresen a sus países de origen. Esta medida, si bien ha sido vista como una respuesta firme ante las preocupaciones de la población local, también ha sido criticada por grupos de derechos humanos que señalan que se trata de una respuesta punitiva y no de una solución integral al problema migratorio. Además, en un giro importante de la política exterior mexicana, el gobierno de Sheinbaum ha declarado que no aceptará a ningún migrante deportado por Estados Unidos bajo ninguna circunstancia. Esta decisión ha sido vista como una forma de presión hacia la administración de Trump, que había pedido a México que aceptara a los migrantes rechazados por su país. Al negarse a recibir a estos migrantes, México busca transmitir un mensaje claro. No será el receptor de los flujos migratorios de Estados Unidos, especialmente en un momento en que la administración estadounidense ha intensificado sus políticas de deportación. El debate sobre las políticas migratorias, mano dura o un enfoque humanitario. La situación ha generado un intenso debate en el país y en la región. Por un lado, están aquellos que apoyan la postura de la presidenta Sheinbaum, argumentando que México necesita tomar el control de su política migratoria y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Estas personas creen que el desalojo de los migrantes y la restricción de su ingreso son medidas necesarias para preservar el orden público y evitar que la situación se descontrole aún más. Por otro lado, existen voces que critican estas medidas, señalando que el enfoque punitivo no resuelve los problemas subyacentes de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen. Para muchos, la migración es una cuestión humanitaria que requiere soluciones integrales, que incluyan la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos. La pregunta es, ¿cómo equilibrar las preocupaciones legítimas de seguridad con la necesidad de brindar apoyo a las personas que huyen de situaciones extremas en sus países? Implicaciones internacionales de las políticas migratorias mexicanas. El enfoque adoptado por el Gobierno de México en relación con la crisis migratoria tiene repercusiones no solo a nivel nacional, sino también en el contexto internacional. Las políticas migratorias de México son observadas de cerca por otros países de la región, así como por organizaciones internacionales que siguen con atención la forma en que el gobierno mexicano maneja el flujo migratorio desde Centroamérica y Sudamérica. La postura firme de México al negar la entrada a migrantes deportados de Estados Unidos es una respuesta directa a la creciente presión ejercida por la administración de Trump. Estados Unidos, bajo su política de tolerancia cero, ha implementado medidas estrictas para frenar la inmigración ilegal, lo que ha generado una avalancha de migrantes hacia el sur. La estrategia de deportación masiva implementada por el gobierno estadounidense ha dejado a México con el dilema de cómo manejar este flujo de personas que buscan ingresar a su territorio o a Estados Unidos. El hecho de que México se niegue a aceptar deportados de Estados Unidos plantea una incógnita sobre cómo se resolverá la situación en las fronteras de ambos países. Los migrantes que no pueden ingresar a Estados Unidos y que son rechazados por México se enfrentan a la desesperación de no tener un lugar seguro donde ir.
Esto ha generado tensiones diplomáticas con algunos actores políticos y diplomáticos internacionales señalando que México debería buscar un enfoque más humanitario, mientras que otros argumentan que el país debe priorizar la seguridad y el bienestar de sus propios ciudadanos. A pesar de las críticas internacionales, el gobierno mexicano defiende sus políticas, argumentando que se están tomando medidas para garantizar la seguridad de la población local, así como para reducir la sobrecarga en los sistemas de servicios públicos. ¿Qué soluciones podrían implementarse a largo plazo? Si bien las medidas adoptadas por México tienen un enfoque de seguridad y control de la situación inmediata, muchos expertos coinciden en que el problema de la migración en América Latina requiere soluciones más estructurales y de largo plazo. Las políticas de mano dura pueden ser efectivas para controlar el flujo de migrantes a corto plazo, pero no resuelven las causas subyacentes que los impulsan a abandonar sus países. Una posible solución podría ser fortalecer la cooperación regional. Países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y otros de Centroamérica deberían colaborar más estrechamente para implementar políticas migratorias integradas que ofrezcan opciones legales para los migrantes. Esto podría incluir programas de trabajo temporal o acuerdos bilaterales sobre la regularización de migrantes, lo que permitiría a las personas desplazadas encontrar oportunidades laborales sin tener que recurrir a métodos ilegales o peligrosos para cruzar fronteras. Asimismo, sería importante que los gobiernos de la región trabajaran para mejorar las condiciones económicas y de seguridad en los países de origen, para que la migración no sea vista como una opción desesperada, sino como una decisión voluntaria basada en la búsqueda de mejores oportunidades. Esto requeriría una inversión significativa en infraestructura, educación, empleo y programas de seguridad en las naciones más afectadas por la pobreza y la violencia. El futuro de la migración en América Latina. Un desafío compartido. A medida que la migración se convierte en un fenómeno cada vez más complejo, el futuro de los migrantes en América Latina dependerá de la capacidad de los gobiernos de la región para encontrar un equilibrio entre el control de las fronteras y el respeto de los derechos humanos. La migración no es solo un problema de México o de Estados Unidos. Es un desafío global que requiere soluciones integrales y cooperación internacional. La forma en que México maneje esta crisis podría sentar un precedente importante para otros países en la región y definir el rumbo de las políticas migratorias en el futuro. La situación de los migrantes en México es solo una parte de un fenómeno mucho más amplio que está afectando a América Latina. Con cada día que pasa, los migrantes siguen llegando, buscando una oportunidad para un futuro mejor, mientras las comunidades y los gobiernos intentan lidiar con los desafíos que esta crisis representa. La pregunta es si los países de la región estarán dispuestos a trabajar juntos para encontrar soluciones duraderas y justas, o si seguirán siendo testigos de una crisis migratoria que solo se agrava con el tiempo. Y así llegamos al final de este análisis sobre la crisis migratoria que está atravesando México. Como hemos visto, la situación no es sencilla. Por un lado, tenemos a un gobierno que busca garantizar la seguridad de sus ciudadanos y controlar el flujo migratorio mediante medidas más estrictas como el desalojo de campamentos. Por otro lado, tenemos a miles de migrantes que huyen de situaciones extremas en sus países y que, al no encontrar respuestas adecuadas, terminan viviendo en condiciones precarias y sin un futuro claro. Es evidente que la crisis migratoria es un desafío global, que involucra no solo a México y Estados Unidos, sino a toda América Latina. Si bien las políticas de mano dura pueden ofrecer soluciones a corto plazo, es urgente pensar en un enfoque más integral y humanitario, que no solo controle el flujo migratorio, sino que también aborde las causas profundas que llevan a las personas a huir de sus hogares en busca de una vida mejor. El futuro de la migración en América Latina dependerá de la capacidad de los gobiernos para colaborar, encontrar soluciones sostenibles y, sobre todo, respetar los derechos humanos de aquellos que solo buscan sobrevivir y darles a sus familias una oportunidad de prosperar. ¿Qué opinas tú sobre las políticas de México frente a la migración? ¿Crees que el enfoque de la presidenta Claudia Sheinbaum es el correcto? ¿O es necesario un cambio en la manera en que se gestionan estos flujos? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas.
Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido sobre temas actuales y de interés. Nos vemos en el próximo video.